Buenas, cordial saludo. Este es el video explicativo del ejercicio descrito en la práctica 2. El ejercicio nos pide un programa que genere una matriz cuadrada de números aleatorios de orden m en un rango de números determinado por el usuario. Dicha matriz debe descomponerse en dos vectores: un vector de números mayores que n y otro de números menores que n, donde n igualmente lo determina el usuario, al igual que su definición de impresión, sea ascendentemente o descendentemente. También debe informarse al usuario la cantidad de números mayores y menores a n. Como podemos ver en el ejemplo, aquí m se digita el número 4, es decir, la dimensión de la matriz cuadrada. Como podemos ver aquí, es una matriz de 4 por 4. El rango de datos 10 y 50, los números que contiene la matriz están en el rango entre 10 y 50. N, que es el número por el que se van a ordenar los vectores, y aquí tienen su orden de impresión. Entonces nos dice vector de números mayores de 23. Nos muestra como un vector y los cuenta. En este caso son 5. Vector de números menores de 23. Aquí nos los muestra y en este caso son 8. Bueno, para este ejercicio utilizamos la herramienta Scilab y creamos el proyecto, el archivo, donde inicialmente se le solicita al usuario que ingrese la dimensión de la matriz cuadrada. Y este valor lo almacenamos en una variable llamada dimensión. Aquí tenemos una validación de que es si esta variable está en blanco o está vacía, está nula, entre un ciclo repetitivo hasta que esta variable tenga un valor. Luego pedimos el rango inicial de datos y le agregamos la validación igual de que si está vacío o es nula, lo vuelva a solicitar hasta que este tenga un valor. También si tiene un valor menor a 0, menor o igual a 0. Esto es lo que nos dice esta validación, de que hasta que R1 no sea mayor o igual a 0, perdón, no va a poder continuar con el proceso del archivo. Nos pide el rango final de datos, tiene las mismas validaciones. Aquí además le agregué otras validaciones de que si el rango final es menor que el rango inicial, lo va a volver a solicitar, porque no sería congruente la información. En caso de que sean iguales y en caso de que el rango final sea mayor o igual a 0. Luego solicitamos al usuario el número para ordenar los vectores, al cual le agregamos la validación de que si la variable está vacía o está nula, la vuelva a solicitar hasta que ésta obtenga un valor. Luego pedimos el tipo de orden de los vectores que van a ser mayores que el número previamente solicitado. Se pide que se digite A mayúscula en caso de que sea ascendentemente y D mayúscula en caso de que sea descendentemente. Igual validamos de que si está vacío. Y aquí ahí tenemos otra validación por si se llega a digitar un dato diferente a la A mayúscula o a la D mayúscula, que son los datos válidos para el caso. Lo mismo con el orden del vector
del vector de números menores que el número digitado por el usuario. Luego de esto, creamos la matriz redondeando los números del rango y multiplicándolos por la función rand de Scilab, la cual nos genera aleatoriamente números dentro de la dimensión. Esta función está aplicable para las matrices, por lo cual queda así entre paréntesis. Como es una matriz cuadrada, colocamos la variable dimensión en ambas posiciones. Por ejemplo, si se digitó 4, sería una matriz de 4 por 4, 4 filas y 4 columnas. Por eso colocamos la variable dos veces. Imprimimos la matriz y aquí vamos haciendo el cálculo de la matriz. Recorremos la matriz para ir calculando los números mayores y menores. Este es el contador de la matriz mayor de la matriz para los números mayores, el contador de la matriz para los números menores, el contador de la matriz para los números iguales al número digitado. Y aquí están las matrices declaradas vacías. Entonces inicia el ciclo. Empezamos en la fila 1, columna 1. Y aquí pregunta: si la matriz en esta posición es mayor que el número digitado por el usuario, la matriz en la columna, el vector, perdón, en la fila 1, columna 1 en este caso, que es este valor porque se inicializa en 1, va a ser igual a lo que contenga la matriz en esa posición. Y se aumenta el contador para que vaya aumentando la columna y se forme el vector de una sola fila y varias columnas. Hace el mismo proceso con la condición de que si es menor y lo almacena en el vector de menor, y el mismo proceso de que si es igual y lo almacena en el vector de números iguales. Ya luego almacenamos en esta variable lo que nos retorna esta función de Scilab, que nos dice, le pasamos una variable por parámetro y nos retorna true o false, o sea, verdadero o falso, si esta variable contiene o no valor, o sea, contiene o no algo en sí. Esto para que para validar de que si los vectores contienen algo. Si la variable es true, significa que está vacía. Entonces, si la variable está vacía, imprimimos no hay números mayores. Si no, verificamos el tipo de orden, mayor, de que si fue igual a ascendente, abrimos un ciclo donde vamos a recorrer por la longitud del vector y vamos a ir aumentando en columnas. Y aquí hacemos las validaciones para ir ordenando el vector ascendentemente. Luego imprimimos este mensaje, imprimimos el vector y aquí imprimimos la cantidad como haya quedado ese vector para un total de X cantidad. Hacemos lo mismo en caso de que el orden sea descendente y aquí cambia la validación de que si es menor. Y sería lo mismo para el vector de números menores. Imprimimos, para el vector de números menores validamos orden, validamos si está nulo, validamos orden, armamos el vector ascendentemente
imprimimos, validamos orden, armamos el vector descendentemente e imprimimos la información. Y por último validamos los iguales. Si no hay iguales, imprimimos este mensaje, y si hay iguales, imprimimos este mensaje: vector números iguales a, imprimimos el vector y los contamos. Entonces procedamos a ver el aplicativo en funcionamiento. Primero nos solicita la dimensión de la matriz cuadrada. Por un ejemplo, coloquemos 5. Luego nos pide el rango inicial de datos. Yo voy a poner un rango de 1 al 20. El número para ordenar los vectores. Yo quiero que los vectores los ordene en base al número 7. Ingrese tipo de orden de vector de números mayores que 7. Para probar las validaciones voy a darle enter, no digitar nada. Y como pueden ver, él ahí me va a repetir y repetir hasta que yo ingrese un dato válido. Si coloco A minúscula no me lo acepta, tiene que ser A mayúscula o D mayúscula. A mayúscula significa que quiero ordenar el vector de números mayores ascendentemente, y el vector de números menores lo voy a ordenar descendentemente. Entonces, como podemos ver, el sistema automáticamente nos genera toda la información. Aquí primero nos imprime la matriz de 5 por 5, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, de números entre 1 y 20. Como pueden ver, no hay números menores que 1 ni números mayores que 20. Luego procede al ordenamiento de los vectores. Nos imprime vector números mayores de 7 ordenados ascendentemente como lo habíamos digitado. Y aquí nos los ordena. Y nos imprime la cantidad para un total de 18 números mayores de 7, que fue el número digitado para el ordenamiento. Luego nos imprime el vector de números menores de 7 ordenado descendentemente como nosotros lo digitamos, y aquí podemos ver que están en orden descendente, y aquí el conteo de estos para un total de 7 números menores de 7. Y por último, como no hay números iguales a 7 en la matriz, él nos muestra el mensaje de no hay números iguales. Y esto sería todo para el ejercicio. Muchas gracias.